Semana analizaremos la controversia por el costo de las elecciones de jueces, magistrados y ministros. El Instituto Nacional Electoral calcula 13,000 millones de pesos para esta elección, pero la 4T está buscando recortarlo. Hay todo un debate respecto al tema porque es un gasto enorme que posiblemente, y en el terreno de la sensatez, hubiéramos podido evitarnos. En la mesa de hoy, Marco Baños, exconsejero electoral, y el analista político Rafael Morales van a debatir sobre esta parte de la reforma judicial que le cuesta a usted, me cuesta a mí, nos cuesta a todos. También ya está en el estudio Adrián Alcalá, el todavía comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con quien voy a platicar pues, sobre la desaparición de este órgano y otros 6 órganos autónomos que avalaron el pasado jueves los legisladores. Además, con mi compañero Juan Pablo de Leo, vamos a revisar los números y percepciones pues, que arrojó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20. Yo soy Mónica Garza, arrancamos. Quieren impunidad para los conflictos de intereses de los hijos del expresidente, el rey de Macuspana. ¿Será el PAN la fuerza política que más le combata al régimen morenista? Lo cierto es que no aguanta el presupuesto. Le están dando 40,000 millones de pesos a una obra que, según ustedes, ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos. Aguante el presupuesto. Es lo polémico lo que generó más conversación. Esta semana, sin duda, lo que levantó más polvo también fue la aprobación por parte del Poder Legislativo para desaparecer a los 7 órganos autónomos. Fueron 2 largas sesiones entre reclamos, protestas, donde Morena impuso su mayoría sin escuchar, por supuesto, las protestas de la oposición. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los 3 poderes de las naciones. Don Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo, qué manera de legislar. Esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. En el régimen corrupto del PRIAN prefirieron usar estos organismos para pretender lavar la cara de corrupción. No se justifican ya. La falta de un organismo independiente para garantizar el acceso a la información pública podría dificultar que los ciudadanos y medios de comunicación exijan cuentas. Aprobado por 332 votos, lo reservado en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Por otro lado, se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados, donde aseguró que la propuesta de presupuesto para el próximo año es realista, aunque la oposición le hizo pues, varias críticas y muchos señalamientos. Están construidos sobre una base realista y prudente de la situación económica actual, tomando en cuenta los retos internos. Vemos con preocupación y nos quedamos con más dudas que certezas ante un proyecto de presupuesto que para nosotros es irreal, es falso. Este es prácticamente el tercer paquete económico que presenta usted ante esta soberanía. Y realmente en todas las expectativas que nos ha hecho llegar año con año, ha fallado. Y sobre la pasada participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20, que inspiró toda una ola de apreciaciones, algunas encontradas, quizá lo más relevante para muchos fue su diálogo con el aún presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien la presidenta volvió a solicitar información, la información pendiente, sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada. Pidiéndole toda la información posible para poder pues también evaluar nosotros. ¿De la detención de Mayo Zambada? Así es. Solamente yo le dije que sería muy importante que México tuviera toda la información. ¿Fue receptivo? Sí.
Ahora, ¿cuál es esta información pendiente? ¿Qué tan receptivo va a estar en realidad el gobierno de los Estados Unidos a la solicitud del gobierno mexicano? ¿Qué está esperando el gobierno de los Estados Unidos para soltar toda la información producto de diversas declaraciones a partir de la detención del Mayo Zambada? Para hablar del tema, le doy la bienvenida a mi colega, el periodista Miguel Aquino, experto en materia de seguridad, justicia y crimen organizado. Miguel, muy buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mira, la verdad es que respondiendo a tus preguntas, lo que yo te puedo decir es que el gobierno de México no va a recibir más información. El gobierno de México ya no va a recibir más información de los Estados Unidos, porque esa información que ellos están en espera de que les pudieran entregar, pues en realidad es la información de cuál fue el acuerdo con Joaquín El Chapo Guzmán, cuál fue el acuerdo con Joaquín Guzmán López, cuál fue el acuerdo con el hijo, con Ovidio Guzmán. Esa es la realidad, porque con el Mayo Zambada todavía no existen los acuerdos. El Mayo Zambada ha rendido algunas declaraciones en torno a defensa. Yo creo que ni siquiera ha tenido todavía esas reuniones con el gobierno de los Estados Unidos en donde pudiera llegar a un acuerdo. Es más, ni siquiera sabemos si en verdad él va a buscar un acuerdo. Ya lo dijo Ken Salazar, ya lo dijo el propio embajador. Ya se les entregó toda la información que se les tenía que entregar. Ya se les dio toda la información que en su momento se necesitaba. También recordemos que el gobierno de Estados Unidos, parte de las declaraciones que ha dado es, pues sencillamente nos avisaron que nos acercáramos al aeropuerto porque había llegado el Mayo Zambada en una especie de ignorancia y de que no sabían lo que sucedía. La información más importante es qué negoció Joaquín El Chapo Guzmán, qué negociaron sus hijos, y la otra, si no se les entrega más información, es porque siempre se ha señalado y siempre se ha dicho, e incluso el nuevo gobierno que llegará a Estados Unidos siempre ha señalado que hay autoridades del gobierno mexicano, de los diferentes niveles de gobierno, que han estado relacionados y sobre todo vinculados al cártel de Sinaloa. Tenemos que ser realistas. Mucha confianza del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad al gobierno de México, eso no se ha visto en los últimos años. Y esto que tú mencionas sobre la información de los acuerdos con los hijos de El Chapo Guzmán, ¿cuándo crees que, si bien los Estados Unidos no se lo den, como tú mencionas, propiamente al gobierno de México, pero sí a la opinión pública, porque esto es un juicio público que pues bueno, va a tener lugar con toda amplitud el próximo 2025? ¿Cuándo crees que podamos tener un poco más de luz? Pues mira, para saber exactamente cuáles fueron los acuerdos, precisamente tenemos que esperar el momento en el que inicien los procesos. De entrada, si los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tanto Joaquín como Ovidio, se declaran culpables y aceptan los delitos menores, pues ahí estaremos entendiendo los primeros acuerdos, que normalmente es lo que hacen, que es lo que han hecho los hijos del Mayo Zambada, fue en su momento lo que hizo el Minilic, eso es lo que han hecho todos. Yo siempre lo he dicho, los Estados Unidos finalmente son los grandes negociadores con los narcotraficantes y al final terminan saliendo más temprano que tarde de la cárcel. Claro. En el momento que se declaren culpables ya veremos seguramente condenas menores, veremos que estarán en prisiones no de alta seguridad, tendrán beneficios con algunos de sus hermanos, probablemente hasta obtenga un beneficio Joaquín Guzmán, el Chapo en este caso, desde la cárcel. Recordemos que está completamente aislado y que precisamente ha pedido que se le permitan algún tipo de visitas. Me parece que esos van a ser los acuerdos a los que se van a llegar. No creo que exista otro tipo de acuerdo, simple y sencillamente será el hecho de que no los metan a cárceles de máxima seguridad, tendrán que seguir colaborando y sobre todo que les estarán dando condenas mínimas en relación a los delitos que se les han estado imputando. Insisto, veamos lo que ha sucedido con otros narcotraficantes que hoy muchos de ellos incluso están libres. Es el caso de Chuy Zambada, es el caso de el hijo del Mayo Zambada, de Vicente Zambada, incluso en su momento también de Vicente Carrillo, el hijo del Señor de los Cielos. Me parece que esa es una negociación. Aquí me parece que la gran pregunta es qué se ha dicho y qué se sabe sobre la relación de posibles políticos o algunas autoridades relacionadas con el tema del crimen organizado y sobre todo con el tema del cártel de Sinaloa y supuestas complicidades. Claro, pues sí, ahí está la pregunta. Vamos a seguirlo revisando porque, pues mientras tanto, el estado de Sinaloa continúa pues prácticamente incendiado y pues los hechos seguirán ocurriendo y nosotros contigo analizándolos. Muchísimas gracias, Miguel, muy buenas noches. Buen fin de semana, gracias.
Ahora pasemos a los partidos políticos. El ex candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez reapareció para registrarse ahora para participar en la elección interna que va a renovar la dirigencia de Movimiento Ciudadano, un partido que hoy prueba tener ciertas divisiones, empezando por la opinión sobre las inclinaciones ideológicas de Álvarez Maínez, cuyo discurso por momentos parece más oficialista que de un político de oposición. Si no, escúchelo. Nosotros lo que debemos de construir es una opción de futuro, una alternativa, y creo que eso no se logra. Lamento que la oposición no lo haya entendido después del mensaje contundente que acaban de tener. Eso no se logra apostándole al fracaso del país, eso no se logra con insidia, con mentiras, eso se logra con agenda, con las personas en el centro y con sus causas al frente. Y hablando de Movimiento Ciudadano en Jalisco, el todavía gobernador Enrique Alfaro propuso al Congreso local analizar si la entidad puede retirarse del Pacto Fiscal Nacional, dejando de aportar el ingreso de impuestos a la Federación. Así lo dijo. El entonces secretario y actual secretario, desde iba a Jalisco, ignoró los planteamientos del Estado y la Federación siguió actuando con la soberbia de siempre. No hubo un solo planteamiento que permitiera reconstruir las condiciones en la relación fiscal y presupuestal del Estado y la Federación. En respuesta, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que Jalisco es dependiente de la Federación y existe disposición para seguir trabajando juntos. Es cierto, es un estado grande, es un estado muy productivo. Sin embargo, es un estado que tiene una dependencia demasiado alta de las participaciones federales, de 86% del ingreso, que es muy alta para un estado como Jalisco, pero no voy a hacer aquí un juicio de cada entidad federativa porque son a final de cuentas soberanas. Y en otros temas, la que también reapareció fue la otra candidata, ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien dio a conocer que busca crear un nuevo partido político sin relación ni con el PAN, ni con el PRD, ni con el PRI. Que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos tranzas. O sea, de entrada, por ejemplo, había que tener derecho de admisión, o sea, un Murad, un Yunes, son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político que se jacte de tener honradez, de ser algo distinto, donde realmente se busquen cuadros nuevos, gente honesta, gente trabajadora, gente comprometida. Y ahora vámonos a Sinaloa, que en medio de la gran violencia que ha azotado esta entidad, un gobierno desasiado, opaco, y el sonido de las balas que parece no parar, ¿qué creen? Sonó la tambora de la banda en un acto inédito que se organizó el jueves pasado en apoyo a meseros, a músicos de la ciudad de Culiacán. Apoyó prácticamente toda la sociedad civil. Ellos han visto su trabajo interrumpido por esta violencia desatada en el estado. El chef Miguel Taniyama encabezó esto que se llamó Jalemos con la Banda, donde se preparó un aguachile gigante, se tocó música sinaloense y se recibieron donaciones para los trabajadores. Fue realmente muy emocionante y muy conmovedor. Teníamos 70 días encerrados, con miedo, con terror. Hoy es un día que rompimos esa parte. Hoy somos alegres, hoy estamos comiendo como los culichis. Hoy volvamos a vivir. Y salió a la calle la gente, venció el miedo. Ojalá que todo mejore para Sinaloa. Me voy del otro lado del estudio ahora con mi compañero Juan Pablo de Leo para hablar de la visita de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20 y los números relevantes de México y esos países. Juanpa, ¿cómo estás?
Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente. Qué bueno estar con ustedes aquí, como siempre, como todos los domingos. Hoy vamos a revisar unos números de lo que es el G20, esta reunión de la que también has platicado aquí en este espacio con respecto a lo que implica el tamaño de alianza comercial, económica, financiera, política, social, entre estos 20 países, los 20 países más poderosos del mundo. Para todos los que nos están viendo, vamos a explicar un poquito qué es lo que es el G20, quiénes son los que conforman a este grupo de las 20 potencias más importantes, hablando en términos de PIB, hablando en términos de capacidades económico-financieras, algunos países invitados, el continente europeo como tal también forma parte del G20 como bloque continental, como bloque europeo, pero nuestro bloque norteamericano, Canadá, México, Estados Unidos. En Sudamérica, dos países potencias, sobre todo Brasil, la primera potencia de todo el continente, México, segundo lugar, y Argentina, que no le ha pasado bien últimamente. El continente africano, únicamente Sudáfrica pertenece a estos países, que también forma parte de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y por otra parte, Arabia Saudita, que se ha convertido en un miembro muy importante por su capacidad económica, sobre todo para apoyar los distintos planes y propuestas que se presentan en este tipo de espacios. Ya lo decíamos, el bloque de Europa. Rusia, que no tuvo una representación en esta ocasión, fue Sergei Lavrov, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, estuvo ahí presente, pero Vladimir Putin prácticamente no sale y no va a salir de Rusia en el corto plazo. India y China, que son los países de mayor potencia en crecimiento en temas de medicina, en temas de manufactura, en temas de nuevas tecnologías. Ahí están los países que conforman a este G20. Vamos con la siguiente gráfica para revisar de qué tamaño de economía estamos hablando. El 85% del PIB mundial está en esos 20 países. El 66% de la población mundial está en esos 20 países. El 75% del comercio internacional se maneja por esos países y el 80% de la inversión mundial llega a esos países. Estamos hablando prácticamente de, o sea, increíblemente 20 países. Sí, la economía del mundo está ahí. Y a través de 20 países, más los invitados y más los socios también agregados. En la siguiente gráfica vamos a revisar un tema también importante que tiene que ver con migración. Y México es uno de los principales países expulsores migrantes cuando se refiere al tema del G20, ya aterrizando en lo que implica México. ¿Cuáles son los tres principales destinos hoy por hoy del G20 a donde las personas quieren migrar? A donde llegan, el número uno es Estados Unidos con el 50%, Alemania segundo lugar e increíblemente... Y nosotros como país de tránsito, lo cual llama mucho la atención que no en el, digamos, lo que estaba a cargo de México, en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum, no se haya centrado en eso, la conversación, y sí en otros temas que a lo mejor nos ocupan menos, que no son menos importantes. Tienes toda la razón. Pero nos ocupan menos que el tema de migración, que nos esperan tiempos difíciles con los Estados Unidos en esa materia. Y a ver, tú dices de tránsito y tienes toda la razón, pero vamos a ver los siguientes datos. ¿Cuáles son los tres países expulsores? Estos son los de destino, los que hablamos. ¿Quiénes son los tres principales expulsores de personas que van a otros países? India en primer lugar, y después viene México, después viene Rusia. Es decir, del G20, del total G20, México es el segundo país que más expulsa ciudadanos, obviamente por la situación geográfica de los Estados Unidos, pero también habla mucho de las condiciones de un país, potencia económicamente hablando, que es el segundo país expulsor de ciudadanos hacia otros países. Con más razón lo que te dijo. Con mucho mayor razón, absolutamente. Vamos a seguir revisando ahora el papel de México. De estas 20 economías, de las 20 economías más potentes del mundo, en términos de PIB, obviamente Estados Unidos es el más potente, seguido por China, Alemania, Japón, India, Reino Unido. México se encuentra un poquito abajo de mitad de la tabla, abajo de Rusia, con un 2.02% de ese PIB mundial. Sudáfrica, de los integrantes del G20, es el menos potente en ese sentido. México, a ver, no mucho y nada que presumir en ese sentido, pero te forma parte inevitablemente de estas 20 mayores economías, obviamente con el liderazgo inevitable de Estados Unidos y China. Y para terminar, Moni, vamos a revisar el tipo de previsión de crecimiento que tienen estas 20 economías. México en el quinto lugar, el primer lugar es India y el segundo lugar es China. Es lo que decía, la potencia de crecimiento que tiene hoy por hoy India y China es inigual en el mundo, ni siquiera con Estados Unidos, ni siquiera con Francia, ni siquiera con Reino Unido. Y en ambos casos el tema de la tecnología es preponderante. A ver, yo te diría, India, con esta inversión que han hecho en la manufactura de medicamentos, se ha convertido en el epicentro mundial de producción de medicamentos en el mundo. Los puedes encontrar en Estados Unidos, los puedes encontrar en México, en muchas partes del mundo. Políticas públicas, también visión de Estado, visión de futuro e innovación. India lo ha logrado en ese sentido.
China, obviamente, la manufactura a nivel mundial, pero no solamente eso, y lo hemos platicado tú y yo fuera de cámaras, la capacidad que tiene China de hoy por hoy producir productos de calidad. Previamente lo que se construía, lo que se manufacturaba en China era de muy baja calidad. Impresionante, porque antes, que eran principales generadores de piratería, por ejemplo, pues no podías emular, por supuesto, la calidad. El día de hoy hay veces que hasta la superan, ¿no? Sin duda alguna, porque han adoptado esas tecnologías. Y de pronto cuando México quiere ser competidor mundial, para terminar, cuando quiere ser competidor mundial, de pronto ves que India, China están creciendo al 7-5% y México a duras penas llegará al 2%, pues ahí donde dices, pues no hay competencia en ese sentido. Sin duda. Pues Juanpa, nos espera un acalorado debate después del corte comercial para ver este presupuesto de las elecciones de jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte. Vámonos a una pausa, regresando voy a tener una charla con Adrián Alcalá, el último presidente del INAI, de acuerdo a lo que votaron nuestros legisladores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se conmueve. No te pierdas todos los sábados a las 12 horas el Tren del Meme con Mara Durón y Hernán Hostraser. Toda la información que necesitas para completar tu fin de semana. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. El reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró al renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora,
sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los detalles. Extra 40. Sábado a la... Sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda, donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Y eso afuera de los hospitales. Superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros y bueno, usted bien sabe, la Cámara de Diputados concretó este jueves la desaparición de 7 organismos autónomos. Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, cuyas funciones ahora serán transferidas a la Secretaría de Energía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, sus funciones se van a ir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, sus funciones las va a absorber la Secretaría de Energía. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, sus funciones van a quedar en la Secretaría de Energía. Y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, sus funciones de mejora van a continuar ahora transferidas a la Secretaría de Educación Pública. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, ahora sus funciones estarán en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y pues la que más preocupó a la opinión pública, la que más ha estado al centro de la conversación en las últimas semanas por parte del empresariado, de la academia, de la sociedad civil, porque su creación no fue solamente en su momento una concesión de un poder político o de quien estuviera en el poder político en ese momento, sino que fue una conquista de usted, mía, de todos, de la sociedad. La transparencia es una conquista de la sociedad y que hoy ha quedado, en este caso, desaparecida, aunque este organismo fue el que más luchó por no desaparecer. Y me refiero al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Dónde van a quedar sus funciones? Pues serán transferidas ahora a la Secretaría de la Función Pública, que se va a transformar a su vez en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y con esto, pues, la sociedad mexicana perdemos una batalla más ante un superpoder legislativo que parece no escuchar, únicamente obedecer. ¿Y sabe a qué? Al pasado. Le agradezco muchísimo esta noche que me acompañe en Sala de Guerra Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Gracias Adrián. Al contrario, Moni, muy buenas noches, gracias por recibirme y gracias por el espacio para platicar sobre ese tema que afecta precisamente a todas las mexicanas y los mexicanos. Toda la semana has estado intentando en diversos espacios de los medios de comunicación nacionales explicar todo lo que se pierde en materia de transparencia con la desaparición del INAI. Pero la pregunta sería, ¿no hay una oportunidad de reencauzar la transparencia que para muchos estamos perdiendo? Claro que sí, Moni, hay oportunidad todavía y lo voy a decir con total responsabilidad, con los pies muy puestos en la tierra, porque efectivamente el jueves se aprobó en lo general y finalmente en lo particular este dictamen que elimina a los 7 organismos autónomos. Primero, se dice, y comparto, que el derecho a la información y el de protección de datos personales no desaparece. Lo que está desapareciendo y lo que está en riesgo es el árbitro, es la autoridad que garantiza que la respuesta haya sido correcta o que la falta de respuesta se reencauce para garantizar el derecho a saber que tenemos todas y de todos y la protección de nuestros datos personales. Entonces, Adrián, ¿cuáles van a ser las nuevas reglas de este juego? No sabemos. Me gustaría ahorita, domingo, darte respuestas, pero hay más dudas que respuestas, porque el dictamen es muy ambiguo y lo hemos dicho, lo intentamos
intentamos con la Secretaría de Gobernación, lo intentamos con diputados, con diputadas, lo hemos intentado con senadores. Esta próxima semana, a partir del día de mañana, entiendo que se habrá de discutir en el Senado de la República, en comisiones y posteriormente en el Pleno. Tenemos la oportunidad de seguir incidiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas. Trato de explicarlas. Las reglas no están claras. Dicen que las funciones que el INAI tiene ahorita todavía pasan a esta nueva secretaría, pero únicamente la competencia será sobre los entes públicos de la Administración Pública Federal, centralizadas, secretarias de Estado, descentralizadas, el IMSS, desconcentrados como el SAT y las paraestatales, CFE, Pemex, etcétera. Y respecto de las otras, el derecho se fragmenta o la garantía se fragmenta porque dice los órganos internos de control del Poder Judicial, del Poder Legislativo deberán de crear y ser los responsables. Pero respecto de partidos políticos será el INE el responsable de garantizar. O sea, ¿van a ser como mini INAI? Exactamente. Volver al pasado, volver a los años 2002. ¿Pero con qué grado de autonomía? Sin ningún grado de autonomía, porque no quedan reglas claras. Es decir, cuando uno dependa del superior jerárquico, es lo que hemos dicho, ser juez y parte, hay un alto grado de tentación de ser parcial, no de ser imparcial. ¿Qué es lo que teníamos cuando el INAI nació? Cuando el IFAI nació cuando el IFAI descentralizado, no sectorizado, eso le daba y le dio mucha potencia respecto de lo que estaba precisamente en partidos políticos, en otros órganos autónomos que en aquellos momentos iban surgiendo, tenían sus propios órganos garantes, pero eso hacía que el derecho fuera heterogéneo. Por ejemplo, si tú quieres hacer la misma pregunta, por ejemplo, ¿cuánto se gasta en café las secretarías de Estado? O quizá a lo mejor eres un proveedor de café y quieres saber cuánto se gastan. Oye, dime cuánto café se gasta la Secretaría de Hacienda, cuánto café se gastan los partidos políticos, los sindicatos. La misma pregunta puede tener respuestas diferentes. Hoy en día, todavía hasta hoy, el INAI tiene un criterio homogéneo en todos los sujetos obligados del orden federal. Pero además de eso, lo que no hay reglas claras, tema de datos personales. Los órganos eso te iba a preguntar. Desaparecen también del escenario público. La Plataforma Nacional de Transparencia. No hay claridad en quién será la responsable. Hoy la Plataforma Nacional de Transparencia fue un esfuerzo que costó mucho tiempo. Antes tú tenías que tener tantas usuarios y contraseñas como sistemas había en todo el territorio nacional. Yo soy de Baja California. Cuando yo fui presidente en el 2011, había 8 sistemas de transparencia para garantizar en todo el estado, ¿no? 8, y es un estado muy pequeño, que en aquel entonces tenía 5 municipios, los 3 poderes, pocos órganos autónomos, ¿no? A nivel federal, y finalmente logramos, ¿no? Concentrarlo. Con protocolos homologados. Totalmente. ¿No? Entonces, hoy tú puedes consultar, las personas pueden consultar la misma información de un ayuntamiento en Quintana Roo, de Tabasco, de Sonora, esa información, pero no se dice nada quién va a ser el responsable. Oye, Adrián, entonces ahora los estados van a tener una facultad de autorregularse. Claro, igual que la federación, ¿no? Y el Poder Judicial, el Poder Legislativo, imagínate los fideicomisos también, federales, estatales y municipales, esos fideicomisos que no tienen estructura, ¿quién será el garante? Lo que está en riesgo. ¿Quién absorbe la transparencia en los estados? Por eso tenemos que estar, primero insistiendo, esta semana en Senado de la República. Lo que está en juego es la garantía, no es el ejercicio del derecho. Pero cuando tú, por ejemplo, si vacías este líquido, se va a esparcir y finalmente se va a evaporar. A ver. Un derecho, perdón, con esto concluyo, un derecho que no tiene garantía es un postulado que está en la Constitución porque no tiene garantía. ¿Sobre qué va a estar específicamente la insistencia o su insistencia en el Senado de la República y cuáles son las esperanzas de ganar algo de todo el terreno que se perdió? Insistir en la importancia de que prevalezca el instituto como autoridad autónoma e independiente al poder político. Tú lo dijiste ahorita muy bien. Sí. Esta no fue una concesión del poder político. Y en el 2002, la clase política le dijo a los mexicanos, tengan un instrumento y tengan una legislación y mecanismos para que ustedes puedan preguntar e incidir en la vida pública, exigir rendición de cuentas, exigir e incidir precisamente en las políticas públicas que se están llevando a cabo. No. Entonces, eso. Podemos transitar hacia un nuevo modelo, jurídicamente hablando, que tenga autonomía e independencia, sí. Hay puestos en la mesa, se necesita voluntad para transitar hacia allá. Puede ser agencia, puede ser defensoría, con el nombre que se quiera. Puede ser, nosotros lo hemos dicho, de 7 consejeros comisionados que somos ahorita, pueden ser 5 consejeros comisionados, pueden ser 3, siempre y cuando sea colegiado, imparcial. Pero también, si la decisión es, vamos así, con toda la sensibilidad, podemos darnos también tiempo para en la ley secundaria
poder incidir, Moni. Es que es yo muy mis grave. dudas siempre sobre el tema de las leyes secundarias, porque el mismo escenario vivimos con la reforma judicial. Vamos a ver cómo nos va en este tema. Yo tengo una pregunta. Ustedes se reunieron con la autoridad, hubo diálogo, se reunieron en la Secretaría de Gobernación, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué se dijo? ¿Por parte de la autoridad o del gobierno mexicano se comprometieron a algo que finalmente no se respetó o no hubo ningún compromiso de nada, simplemente se escuchó? ¿Qué pasó ahí? Fue una plática muy agradable, muy amena, más de 1 hora 30 minutos con la secretaria de Gobernación. Nos permitió exponer las preocupaciones del punto de vista de datos personales, los compromisos internacionales, los compromisos nacionales, la Plataforma Nacional de Transparencia, los pros y los contras de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia. Pero no se les dio ahí ninguna esperanza de que se fuera a reconsiderar. Nos dijo que probablemente se iba a reconsiderar, ¿no? Que lo iba a llevar precisamente con la Presidenta de la República, que es un tema que estaba precisamente en Cámara de Diputados, como Cámara precisamente de origen. Nosotros nos comprometimos incluso porque uno de los argumentos formales es el alto costo que tiene el INAI, ¿no? Y obviamente los horarios autónomos. Nosotros ejercemos hasta el día de hoy un presupuesto de 1,097 millones de pesos, 0.01% del presupuesto de egresos de la Federación. Significa que cada mexicano o mexicano contribuye en poco menos de 9 pesos al año en este derecho. Le propusimos una reducción del 30%, de casi 300 millones de pesos, compactar áreas a partir de la experiencia, a partir de la autocrítica también, hay que decirlo con total sinceridad, a partir de la autocrítica que podemos mejorar procesos para estar más conectados precisamente con la gente, porque hoy la gente demanda más presencia de todas las autoridades públicas, precisamente para resolver sus problemas. Le enviamos obviamente la propuesta de reorganización administrativa y bueno, pues prácticamente ya después de ahí ya no tuvimos alguna. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del INAI? ¿Cuántos son? ¿849? 849 es una gran preocupación que nos ocupa. ¿Van a ser liquidados? ¿Qué va a pasar ahí? La normativa ahorita, el dictamen también es muy ambiguo porque dice que se trasladarán las funciones en la medida de que corresponda. ¿Qué es eso? O cuando corresponda. ¿Qué es eso? ¿Quiénes van a ser? Nosotros tenemos de nivel enlace, que es el nivel más bajo, muy respetable, obviamente. Por supuesto, auxiliar, jefe de departamento, subdirector, director de área, director general y secretarios. ¿Quiénes se irán a trasladarse precisamente para allá? No se dice. Cuando te dice tan ambiguo, cuando corresponda, ¿por corresponda a qué? ¿En qué términos se van a ir? Pero además, tú lo sabes, Moni, que los derechos de los trabajadores tenemos derechos establecidos en el 123 constitucional, o la permanencia en el empleo, o el ser derecho a o tener un derecho a una indemnización constitucional cuando se termina la relación laboral. Entonces, eso no se da una opción. Ellos tienen derecho, son mujeres y hombres, 849 personas que tienen familias que dependen del INAI, que han trabajado, que se han preparado, que el Estado mexicano, dicho de otra manera, le ha invertido a esas personas muchísimo. Hay que aprovechar ese capital, hay que darles claridad, hay que darles certeza. Se trata de defender derechos humanos con esa visión. Pues no nos queda, Adrián Alcalá, más que quedarnos con la esperanza en estas leyes secundarias, en este último diálogo que se pueda tener con los legisladores, con la Cámara de Senadores, y pues seguir atendiendo el curso de de todo lo que representa la muerte de los órganos autónomos en nuestro país. Sí, y fíjate que ahorita decíamos, a ver, el INAI tiene una utilidad social. ¿Por qué, si bajo el postulado de que todas las instituciones son transparentes, por qué recibimos al año cerca de 20,000 quejas? Sí. Cerca de 20,000 quejas. ¿Eso qué significa? El 5% de cada 100. O sea, imagínate cuántas no se atienden, ¿no? 5% van con nosotros, un 5.5%, casi 6%, ¿no? Positivamente 6% para ellos. ¿Por qué la persona que nos pidió hace tiempo, que dijo ser una mujer con cáncer terminal, de edad avanzada, sin empleo, sin ingreso, y que le pidió al Seguro Social su expediente clínico gratuito porque hay condiciones de accesibilidad? ¿Por qué tuvo que acudir al INAI? Porque el Seguro Social le negó el expediente, porque no aplicó condiciones de accesibilidad, porque están resolviendo como si fuera un trámite. No se trata de un trámite, se trata de un derecho. A través del ejercicio del derecho de acceso a datos personales puede ejercer otro derecho como el derecho a la salud, otra opinión médica. Yo no sé, no pregunto, no tenemos ese deber, ni tampoco yo tengo esa visión de preguntar. Quizás a lo mejor la señora, algún pariente, alguien le dijo, tienes la otra oportunidad de tener otra opinión médica, nada más danos tu expediente, pues para esa situación. Nosotros le ordenamos al Seguro Social que le entregara,
O personas que, por ejemplo, fallecieron su familiar, a lo mejor su esposo o su esposa. Sí. Oiga, necesito mi información para poder acceder a una pensión por viudez. Claro, o ya no quiero que determinada entidad tenga mi información. Claro, porque ir fíjate, por ella. Ahorita que vivimos el Buen Fin, yo lo trato de ejemplificar. Claro. Muchas personas hicimos contratos con tiendas departamentales para adquirir un bien. Créditos. Cuando termina esa relación jurídica, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Sácame de la base de datos, cancélame de la base de datos. Oye, que no te hago caso, no te doy respuesta. Oye, INAI, pasó esto. Pum, castigo, multa, sanción y además cancelas de la base de datos. Sí, ahora el caminito va a ser, pues, varios caminitos, ¿no? Es que no se sabe porque en datos personales, en posesión de particulares, hay mucha laguna, un océano jurídico, decimos nosotros. Pues Adrián Alcalá, comisionado presidente aún del INAI, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y seguramente vamos a seguir platicando. Con gusto, gracias. Muchas gracias. Y antes de irnos a un corte comercial, les dejo con el cartón del traviesísimo Alarcón, que esta semana dibuja, pues, ¿qué cree? Sobre la desaparición de los órganos autónomos. Lo más divertido es quién queda en la basura. Miren. De guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. La información ya tiene 2 palomitas. ADN 40, la central de noticias más relevante de México, está en tu WhatsApp. Ya sabes, como siempre, en todas partes. Escanea este código QR y únete a la comunidad más actualizada. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas.
Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los detalles. Extra 40. Sábado a la 1 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue... Amanecemos contigo y nos movemos contigo. E informarte todo lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Ya también hemos estado reportando acerca de que ahora ya se moderniza. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 52 48 23 40 y atenderemos tus denuncias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marcas para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros y siguiendo con la elección judicial. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral ha solicitado un presupuesto de 13,000 millones de pesos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Esta cifra fue de inmediato cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que decantó en una reunión entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que se llevó a cabo esta semana. En ella, el INE acordó ajustar el presupuesto, es decir, recortarlo como se los pidió la presidenta. Lo cierto es que no aguanta el presupuesto general, el rubro para el INE que se envió por la Secretaría de Hacienda. ¿Se les fue la mano en programas sociales, diputado? Y también... No, me refiero al INE, no me estoy metiendo a programas sociales, me estoy metiendo al INE que vamos a... Bueno, y entre el recorte al que ya han accedido, pues la pregunta es, ¿con esto sí alcanza para esta elección o no? ¿Para qué tipo de elección alcanza? ¿Hace bien el INE en recortar el presupuesto? ¿No pone en riesgo esto la legitimidad de esta elección? Le doy la bienvenida en esta mesa esta noche en Sala de Guerra a Marco Baños, exconsejero electoral. Bienvenido, Marco, como Mónica. Siempre. Gracias. Y al analista político Rafael Morales. Rafa, bienvenido siempre. Gracias, Mónica, y gracias, Juan Pablo, como siempre. Bienvenido. Pues yo les puse sobre la mesa estas 4 preguntas. ¿Con cuál empezamos? ¿Es suficiente, Rafa, para legitimar una elección limpia, ordenada, este presupuesto que acepta el INE? Es insuficiente a todas luces, en primerísimo lugar porque hay un aumento de los costos. Estoy seguro que el maestro Marco Baños conoce perfectamente bien ese tema, porque de un periodo a otro pues sube el costo del papel, sube el costo de los insumos para la elección. Lo que se está pidiendo son 8,000 millones de pesos, pero esto solamente alcanza, por ejemplo, para lo que es la producción de las boletas, lo que es la distribución, el almacenamiento y algunas otras cosas relacionadas, por ejemplo, con la capacitación electoral. Pero faltan muchísimas otras cosas de logística que hay dentro de todo un proceso de este tipo, porque estamos realmente levantando un nuevo sistema electoral y me atrevo a decir que es casi desde cero, incluso con temas tan espinosos como es tratar de conciliar las circunscripciones judiciales, los circuitos judiciales, con
con los distritos federales. Pero bueno, digamos, creo que respondiendo a la pregunta, no alcanza para todo lo que se requiere en un proceso de esta envergadura. ¿Qué dices, Marco? Yo creo que Rafa tiene razón. Hay un tema que es muy importante. Vamos primero con los 13,205 millones de pesos. Hay en las partidas que se establecieron para ese monto, las de capacitación y las de organización. 6,500 millones para capacitación, 4,500 millones para organización. ¿Qué hace capacitación? Se encarga de la integración de las 172,000 casillas que se programan para la elección judicial. Es la insaculación, la notificación, la capacitación de los funcionarios, etcétera, etcétera. Y en la otra, lo que decía Rafa de la impresión de la documentación electoral, con papel seguridad de las boletas, que ahora Guadalupe Tadei ayer dijo que pues iban a imprimir las boletas o había la posibilidad de imprimir las boletas sin que se usara papel seguridad. Es uno de los elementos de certeza más importantes que tiene la elección. Entonces, ¿qué es lo que está emergiendo, digamos, en este debate? Pues simplemente la falta de previsión de una reforma que se hizo sobre las rodillas, que no consideró los diagnósticos técnicos, que no dimensionó lo que podría costar. Y podemos llegar a un escenario en el cual tengas poca participación por un lado de los electores, pero también pocos aspirantes a los cargos, como se está revisando ahora. Y digo una cosa también en esto, Mónica. Tuvimos una consulta popular que significó 520 millones de pesos de costo. Tuvimos una revocación de mandato que se llevó otros 800 millones o algo así. Y ahora quieren meterle 8,000 o 13,000 millones a otra elección que tiene propósitos de concentración de poder, que es absolutamente antidemocrática y que simplemente no se previó el costo. Y entonces la presidenta se da por sorprendida diciendo, pues es que nosotros creemos que es demasiado dinero porque no hay financiamiento público. Ese discurso engañoso y mentiroso de la presidenta de la República, queriendo confundir a la gente porque dice, es que no hay financiamiento público. No, el financiamiento se calcula por separado. Los partidos traen en el presupuesto del INE para el año que sigue una partida presupuestal de financiamiento por separado de los 13,205 millones, como ocurrió también con la elección presidencial pasada. Ahora, el tema del INE, fundamental lo que ha sucedido desde que era el IFE y después pasó a ser el INE con respecto a esta capacidad, y me parece ejemplo mundial para poder realizar y llevar a cabo las elecciones. Tú lo decías, Marco, el hecho de hacer esta reforma y esta elección de rodillas con tan poco tiempo. Estamos en el mes de noviembre, no sabemos cómo van a ir las papeletas, estamos discutiendo temas de presupuestos. ¿De qué manera pone en riesgo al INE esta elección en esta capacidad operativa, también con su legado, un legado democrático que ha tenido de los últimos 25, 30 años? Y por otra parte, el posicionamiento de la presidenta Guadalupe Tadei con respecto a decir, pues bueno, nos adaptamos a lo que nos digan, hacemos lo que nos digan, cuando de pronto el presidente consejero tendrá que decir, a ver, con 8,000, 13,000, no se puede, punto. Claro. Bueno, yo opino que la presidenta Tadei se precipitó. Tú vas a la Cámara de Diputados a defender las partidas y sales a una rueda de prensa después de la reunión con Monreal y compañía a decir que vamos a recortar el presupuesto del proceso electoral judicial. Eso a mí me parece una pésima estrategia de negociación, porque en el fondo la declaración de los dos fue: sí vamos a recortar el presupuesto. Cuando Guadalupe Tadei la semana pasada había señalado que si le recortaban los recursos no se iban a poder instalar la totalidad de las casillas. Y eso, vamos a ver la mejor opinión de Rafa, pero eso sería contrario a lo que dice la Constitución, que es permitir que los ciudadanos voten en una elección que sería toda proporción guardada, igual a la de diputados, senadores y presidente. Sí, es una elección universal en el país donde vas a elegir a los juzgadores. Pero si no pones todas las casillas que estás obligado, porque las vas a recortar según lo que dijo Guadalupe Tadei, para mí eso fue un primer punto mal. Ahora, yo creo que si te recortan el presupuesto, y coincido, va a haber un problema severo con garantizar los principios rectores de la función electoral y las garantías de calidad que tiene que tener una elección. Ese punto no va a haber vuelta de hoja, y además no es como en una elección de presidente o diputados o senadores, donde ya tienes los sistemas informáticos, los actualizas, le metes algunos componentes adicionales. Aquí partes de cero.
Todo lo tienes que hacer. Claro, es que es inédito totalmente. Se replanteará además en esta temporalidad que el INE está pidiendo se extienda para generar esta elección. Bueno, el INE pidió el jueves pasado una prórroga, pero ese mismo día, por la noche, Ricardo Monreal les dio la negativa, con el argumento de que el INE se había atrevido a perder 2 meses sin acatar pues, lo que se había mandatado en la reforma constitucional. Entonces, de alguna manera, los culpó en términos políticos, y esto obviamente pone al instituto frente a las cuerdas, porque esos 2 meses son vitales para los tiempos que se tienen que cumplimentar. Por ejemplo, yendo a temas de logística, que es lo que está totalmente relacionado con el presupuesto, pues hay que volver a reeducar o recapacitar a lo que conocemos como los capacitadores electorales. Ese es un gran tema también, claro. Que no son otra cosa más que las personas que hacen una importantísima labor para ir a sensibilizar a la gente casa por casa y convencer a las personas de que integren las mesas directivas de casilla. Y cuestan. Eso cuesta. Y son muchos. La propuesta es contratar 60,000 trabajadores eventuales aproximadamente, pero el tema tiene que ver con el esfuerzo humano para recalificarlos, porque esto es una elección enteramente distinta de la que hay que hacer un gran esfuerzo para poder explicar a la gente qué se trata, porque si no convencemos primeramente a los funcionarios de casilla, pues entonces, ¿cómo vamos a instalar las mesas de votación? Ahora, y rápidamente nos queda poco tiempo, pero a ver, estamos hablando del tema de la jornada electoral y lo que implicaría la jornada electoral, pero también está el tema de la fiscalización, está el tema de los tiempos de medios de comunicación, es decir, también todo este entramado que implica una elección político-electoral de esta magnitud, en donde seguramente habrá muchos intereses detrás, mucho dinero y haber muchos temas complicados, pues también forma parte de esas tareas del INE que van mucho más allá de la jornada electoral y que son fundamentales para que las reglas y el piso esté parejo para los candidatos. Sí, ahí hay un problema adicional. Se desapareció con la última reforma una cosa que se conoce como sala especializada del Tribunal Electoral. Esa sala es la encargada de sustanciar los procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver con las faltas administrativas respecto a la propaganda electoral, ¿no? Bueno, ahora no sabemos quién va a conocer de esas quejas y tampoco quién va a sustanciar, lo cual pues nos habla conjuntamente con el tema de la fiscalización que de seguir así las cosas, pues a lo mejor podemos estar en riesgo de tener un proceso desasiado, lleno de, digamos, de irregularidades que ni siquiera puedan ser atendidas en su momento, aunque se dice que se van a contratar a una nueva figura que se llama asistente judicial, que son los que van a ayudar como a tramitar las quejas de orden jurídico. Pero esto, la verdad, es algo que todavía está en veremos y tenemos poca información sobre lo que realmente se va a hacer. Me quedan 30 segundos para una conclusión, Marco, contigo. Coincido, va a ser un proceso que puede ser muy desaseado. Puede ser un proceso con una muy baja participación. Es un proceso absolutamente inédito, no en México, en el mundo, donde tienes que replantear absolutamente todo y donde la conclusión final, la sigo sosteniendo, es exclusivamente para que el Poder Ejecutivo, léase la presidenta y todos sus aliados de la 4T, controlen a los juzgadores. No veo si en las condiciones actuales estamos viendo estas situaciones del funcionamiento de la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues tú imagínate con un control de todo el Poder Judicial lo que puede suceder con el ejercicio del poder en este país. Pues vamos a seguir revisando el proceso. Les agradeceré muchísimo que nos sigan acompañando en las mesas de Sala de Guerra precisamente para este tema. Juanpa, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por haber venido esta noche. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos como cada domingo. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mónica Garza. Esto fue Sala de Guerra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. No hay marca para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. La información ya tiene 2 palomitas. ADN 40, la central de noticias más relevante de México, está en tu WhatsApp. Ya sabes, como siempre, en todas partes. Escanea este código QR y únete a la comunidad más actualizada.